Estas son más ocasiones en las que los luchadores arrogantes de la UFC fueron completamente destrozados y humillados por sus oponentes. I'm Merab times 10. My wrestling pedigree is so much better than him. Even a guy like Merab, he's a danger to everybody else but me. Pushes forward, goes for the takedown and he gets it. Picks him up, carries him across the octagon, and here comes the slam. Boom. Are you gonna lay on top of me and cook the clock for 25 minutes? Because that is literally your only chance to victory. Kimura attempt. Oh, she tapped. She tapped. And no, the queen has arrived. Kayla Harrison has done it. Hablar basura es una buena manera de confundir a tu oponente y desestabilizarlo, pero a veces toda esa palabrería puede ser contraproducente, y cuando los siguientes 10 luchadores intentaron hablar con grandeza contra guerreros, terminaron siendo brutalmente humillados. Comencemos con Belal Muhammad, quien tras vencer a Leon Edwards y ganar el título de peso welter en UFC 304, se sentía imparable, pero como esa victoria se le subió demasiado a la cabeza, tuvo que ser humillado. En UFC 315, Belal estaba listo para defender su título por primera vez contra la estrella emergente Jack de la Maddalena, quien llevaba una racha de 18 victorias. Pero Belal no lo tomó en serio y pensó que Jack sería una pelea fácil. I'm gonna knock him out. I'm gonna go in there. I'm gonna show that I'm the best boxer in the welterweight division. I'm the best fighter in the welterweight division, and I'm gonna show my dominance again. Aunque Belal respetaba las habilidades y la dureza de Jack de la Maddalena, realmente creía que estaba a un nivel completamente diferente al del joven peleador. He's a good striker. He's got a long streak going, but the difference is he's never fought anybody like me. He's never seen somebody like me. There's levels to like pressure. There's levels to experience. I think that's gonna hurt him. Belal estaba tan seguro de cara a la pelea que pensó que ni siquiera necesitaría usar su lucha libre, que era su principal fortaleza. Creía que su golpeo ahora era tan preciso que estaba al nivel de Canelo Álvarez. You're gonna see the meaning of Canelo hands. Jack goes down in 3, he gets knocked out. Pero Jack no se creyó nada de lo que decía Belal. Para él, el campeón no era tan peligroso como se hacía pasar, sobre todo porque la mayoría de las victorias de Belal eran por decisión. I mean, I'd be pretty embarrassed if he broke me. He's never broken anyone, so I'm not too worried, but I expect a tough fight. Cuando la puerta de la jaula se cerró, los dos peleadores fueron a la guerra. Fue principalmente una batalla de pie y al final ambos estaban cubiertos de sangre y completamente agotados. Pero fue Belal quien se llevó la peor parte al retirarse con el labio partido, la nariz rota y un orbital destrozado. Tras 5 asaltos frenéticos, los jueces le dieron la victoria y el cinturón a Jack de la Maddalena. Días después, Belal admitió que la derrota fue suya, ya que cambió su estrategia y pagó el precio. I always thought I was the best in the world, and I still think I'm the best in the world. And I was like, bro, I can strike with this guy. Like, people are coming at me telling me I can't strike with him. And obviously we lost the fight, but bro, we stood toe to toe with him. And people could say whatever they want to say and do whatever they want to do. I went against the game plan. I went on my own. And at the end of the day, I'm going to live with that. Jack solo sentía respeto por Belal. What were you expecting it from him? Yeah, I was expecting a tough fight. Obviously, he's a good fighter, pressure fighter, good wrestling, he's pretty well-rounded, so yeah, I was expecting a tough fight. Subestimar a tu oponente nunca es inteligente, especialmente al más alto nivel de la UFC, y sobre todo cuando ese oponente es una auténtica máquina. Pero Henry Cejudo estaba tan absorto en su orgullo por la medalla de oro olímpica que lo que le ocurrió a continuación fue probablemente una de las humillaciones más vergonzosas que hemos visto. Cuando Cejudo se enfrentó a Merab Dvalishvili en UFC 298, venía de una ajustada derrota por decisión dividida ante el amigo íntimo de Merab, Aljamain Sterling, en su pelea por el título de peso gallo en el UFC 288, una pelea que marcó el regreso de Cejudo tras 4 años de retiro. Antes de eso, fue campeón en 2 divisiones y medallista de oro olímpico, derrotando a leyendas como Demetrius Johnson, TJ Dillashaw y Dominic Cruz, uno tras otro. Así que, como era de esperar, llegó exigiendo la cabeza de Merab en bandeja. Por si fuera poco, Cejudo fue un paso más allá y calificó a Merab como una pelea fácil, a pesar de que Merab llevaba una racha de 9 victorias consecutivas y acababa de dominar a Petr Yan. En esa pelea, Merab intentó 49 derribos impresionantes y conectó 11 de ellos en 5 asaltos implacables. This guy, you know he's gonna press, you know he's gonna do all this to shoot. This is why like a guy like Merab would be easy money for me. I'd hurt that dude. Because I'd let him in on my legs, make him carry my weight, and then take him down.
Cejudo estaba tan seguro de sus habilidades en la lucha libre que se creía 10 veces mejor que Merab. I'm Merab times 10. My wrestling pedigree is so much better than him. Even a guy like Merab, he's a danger to everybody else but me. A guy like Merab would be the easiest fight for me, and I mean that. Merab no se andaba con rodeos, respetaba las habilidades de Cejudo y sabía exactamente lo peligroso que podía ser, sobre todo porque el propio Cejudo había dicho que esta pelea era crucial para su carrera. Either everything or nothing for him. And that's how his mentality, that's why he's dangerous, because I know he will try everything for win this fight, and I'm sure he's hungry. I know how hard he wants, because that's how hard I want to, because I never got opportunity to fight for the title. I want to have this experience, and that would be huge for me and huge for my country. Una vez que la puerta de la jaula se cerró, Merab tomó el control con su presión implacable y su cardio descomunal. En un momento dado, incluso levantó al medallista de oro olímpico como si fuera su hijo y lo arrojó a la lona para avergonzar a Cejudo y ganar por decisión clara tras 3 asaltos de combate. Después de la pelea, un humilde Cejudo intentó restarle importancia, bromeando que probablemente debería haber caído en lugar de luchar por el derribo. I probably should have just fucking went down, dude. Incluso después de dominar a Cejudo, Merab fue lo suficientemente humilde como para darle mucho crédito a su oponente. If we go wrestling rules, I'm sure he's better wrestler than me. But it's MMA, you know, it's totally, it's a punch, shoot, and adrenaline, and you see the arena, and the cage, you have the wall. It's different. Pero aparentemente Cejudo no aprendió la lección, porque en su siguiente pelea simplemente se mostró arrogante antes de enfrentarse a otra estrella en ascenso, y terminó sufriendo otra derrota que dañó aún más su legado. Tras la derrota ante Merab, Cejudo fue fichado para pelear contra Song Yadong, y esto fue lo que dijo cuando se anunció la pelea. Song era 11 años menor que Cejudo, pero eso no le importó en absoluto, pues creía haber detectado las debilidades de Yadong y confiaba en poder explotarlas. I'm 11 years his elder. He's an explosive fighter, really good at countering. He's a guy that could shut your lights off with one punch. But I think the same reason why his greatest gift is also his worst enemy too. You know, that gas he could completely go straight to E. A pesar de todas las armas que Song Yadong aportaba, Cejudo no se consideraba un boxeador de alto nivel y se aseguró de decirlo con su estilo clásico. First things first, dude, get through Song, get through the dong, and do it that way. Is that his nickname for this week? Yeah, but the dong ain't long like Triple C. That's all I gotta say. Song no prestó mucha atención a las pullas de Cejudo ni a las llamativas promociones de la pelea. Mantuvo la simplicidad, pero hizo una atrevida promesa. Lo retiraría. I believe I will make him retired of this one. Ni siquiera eso quebró la confianza de Cejudo. En el pesaje, sacó una galleta de la suerte, la abrió y levantó un papelito que decía: la suerte de Song se está acabando, ofreciendo un espectáculo como solo Cejudo sabe hacerlo. En la noche de la pelea, Song salió con fuerza, superando al campeón olímpico en golpes de pie y bloqueando los 3 intentos de derribo de Cejudo. Pero Cejudo no se dejaba vencer fácilmente. Conectó algunos golpes fuertes que ensangrentaron a Song y le abrieron un pequeño corte en la nariz. Desafortunadamente, la situación cambió cuando un golpe accidental en el ojo dañó la visión de Cejudo, lo que obligó a que la pelea se decidiera por decisión técnica a favor de Song al final del tercer asalto. Cejudo no estaba contento con el final, ya que creía que el árbitro Jason Herzog debería haber declarado no contest en lugar de decisión técnica. I have a loss on my record, Jason, because you didn't make the right call, man, and that bugs me a little bit. Cejudo incluso presionó por una revancha, con la esperanza de volver a la acción y resolver las cosas adecuadamente. Pero cuando Dana White rechazó la idea, Song Yadong, con descaro, le ofreció un combate de sparring en su propio gimnasio. Stop complaining. If you want to fight, let's fight. If you guys don't set up the fight, let's sparring. You know, let's do sparring in your gym or my gym. Pero a diferencia de Cejudo, un engreído Marlon Vera no tuvo nada que decir después de su revancha con Sean O'Malley, quien demostró que la primera victoria de Vera sobre él no fue más que una completa casualidad.
En UFC 252, Vera acaparó titulares al convertirse en el primer peleador en propinarle una derrota a Sean O'Malley. Sin embargo, la derrota fue muy controvertida, ya que Vera conectó una patada en la pantorrilla que desactivó el nervio crónico de O'Malley, prácticamente impidiéndole caminar. Vera aprovechó la oportunidad y puso fin a la pelea poco después, pero O'Malley se recuperó con fuerza, logrando una racha de 6 peleas invicto y finalmente conquistando el título de peso gallo del UFC en el UFC 292 al derrotar a Aljamain Sterling. Para su primera defensa del título, O'Malley se enfrentó de nuevo a Vera, quien se mostró extremadamente arrogante durante la previa. One of his main tools is get on people's head, but good luck with that. But I mean, I'm gonna f you up, and I'm prepared for Saturday night. I'm not here to be friendly. I'm not here to be respectful. I'm not a karate guy. I'm a fighter. So you f with me, I'm gonna fucking f with you. I'm not fucking around, man. A pesar de ser la pelea más importante de su carrera, Vera no sintió presión, pues estaba absolutamente seguro de que se llevaría el cinturón. There's no pressure. I'm ready on Saturday to become the world champion. Una vez que se cerró la puerta de la jaula, toda esa palabrería volvió para atormentar a Vera. Fue destrozado durante 5 asaltos, ensangrentado y maltratado, con un brutal rodillazo en la cara como el momento culminante de la pelea. Al final, O'Malley se alzó con una victoria por decisión dominante y Vera se marchó humillado. There's a viral clip of the knee that he landed. How bad did that hurt you, if at all? The knee really, I mean, the knee was kind of like shocked me. I was like, fuck, I got clipped with something big, and I knew it was the knee. But I wasn't like, my legs were there. I was just like, fuck, that really hurt. Ahora bien, ser humillado una vez está bien, pero Jamahal Hill es un tipo que no parece aprender la lección, ya que subestima constantemente a sus oponentes, solo para recibir una dura dosis de realidad, y su última pelea no fue la excepción. En UFC Bakú de junio de 2025, Jamahal Hill subió al octágono para enfrentarse a Khalil Rountree, buscando recuperarse tras las duras derrotas ante Alex Pereira y Jiri Prochazka. La pelea ya tenía mucho en juego en la división de peso semipesado, y Hill intensificó la situación aún más al hablar mal de él con voz fuerte y contundente. I haven't seen anything from any like that to make me think like, oh, this dude's on your level. Is he dangerous to anybody? It's a fight. It's a fight. Anybody can land a shot that'll make them dangerous, that can change the fight and all those things. So he has my respect in that. But to think that skill for skill he can match with me, I don't see it that way. Hill se mostró lleno de confianza, afirmando que, independientemente de lo que Rountree aportara, simplemente no estaba a su altura. Do you feel like he's the guy who's on the level you've proven yourself to be by being champion, beating former champions? No, I don't. I mean, that's not disrespect. I just don't see him as on my level. You know, even with the fights that he's put in. You know, I believe his fight before Alex was Anthony. Yeah, he fought Anthony. Anthony took that fight on 5 days notice. I'm gonna have fun with this one. I'm gonna have a lot of fun with this one. From the start of the bell. Por mucho que Hill hablara, no lo inquietó en absoluto. De hecho, Rountree contraatacó con seguridad, afirmando que Hill jamás le haría daño. I will not have any blood on my face in this fight. I cannot say the same about my opponent. La noche de la pelea, Khalil Rountree ofreció una clínica. Dominó a Jamahal Hill durante 5 asaltos con brutales patadas a la pantorrilla, fuertes golpes al cuerpo y potentes puñetazos. Hill demostró una dureza increíble durante los 5 asaltos, pero Rountree tuvo el control total de principio a fin, superándolo en golpes y consiguiendo una clara victoria por decisión. Incluso después de recibir una paliza brutal, Hill no estaba listo para elogiar a Rountree. Calificó la pelea de aburrida y afirmó que Rountree no se involucró realmente, restando importancia al daño que recibió en 5 asaltos. Fight was a little more boring than I would have liked. You know, I expected a little bit more of an engage and him to actually come after me and listen. We were going to get after it and put more of a fight, of a show, of a performance together. But it is what it is. The onus is on me to go in and make fighters fight the fight that I want them to fight. And that didn't happen in this one. Casi todos los espectadores de su canal de YouTube criticaron a Hill por supuestamente poner excusas. Ahora, Jamahal Hill se está convirtiendo rápidamente en uno de los peleadores más arrogantes de la UFC, pero aún no se acerca al rey de la charla basura, Conor McGregor.
Conor McGregor y Dustin Poirier se han enfrentado 3 veces en la UFC y su relación ha oscilado entre el respeto y la rivalidad. Su primera pelea fue en 2014 en peso pluma, donde McGregor jugó con su mente, irritó a Poirier y terminó la noche con un knockout en el primer asalto. En 2021, la revancha tuvo un ambiente completamente diferente. McGregor se mostró respetuoso y amigable, pero esa versión de Conor fue noqueada en 2 asaltos. La trilogía fue, por mucho, la pelea más acalorada entre ellos, y McGregor fue el primero en lanzar un ataque al afirmar que noquearía a Poirier con una patada frontal a la nariz en UFC 264. Poirier respondió en Twitter: «Esa es una predicción divertida, Conor. También predijiste una donación a mi fundación y tú y tu equipo dejaron de responder después de la pelea de enero». McGregor no se quedó callado y respondió diciendo que era una donación, no una deuda. A partir de ahí, McGregor atacó a Poirier una y otra vez, diciendo que Poirier era, entre comillas, un cadáver. I don't give a fuck about him, to be honest. It's just how I am. He's a corpse, a dead body. McGregor le lanzaba blasfemias a Poirier en cada oportunidad que tenía. Is this getting personal for you at this point? Nah, straight business, man. This is, You're only a little bitch. Your wife is your husband. You're only a little bitch of a thing, a silly little hillbilly. McGregor incluso predijo con audacia que Poirier abandonaría la arena en camilla, una afirmación arrogante que se volvería en su contra de la peor manera posible. It seems like you've been hesitant to give the official Mystic Mac prediction for this one. Can you go on record right now? Oh, I said I'm going to take him out in a stretcher. He's going out in a stretcher in this fight. What round, sir? You'll pay to see that. Dentro de la jaula, en UFC 264, Poirier conectó los golpes más fuertes y claramente se impuso en los intercambios. Incluso lastimó a McGregor durante el primer asalto, pero segundos antes del final del primer asalto, la tragedia se abalanzó sobre él. McGregor se rompió la tibia al retroceder y el médico suspendió la pelea inmediatamente, otorgándole a Poirier la victoria por nocaut técnico debido a la lesión. McGregor se negó a admitir la derrota e incluso advirtió que la guerra no había terminado. This is not over. If we had to take this outside with him, it's all outside. Poirier tampoco rehuía una cuarta pelea. We are going to fight again, whether it's in the octagon or on the sidewalk. You don't say the stuff he said. Al igual que Conor McGregor, Colby Covington se pasó de la raya con sus insultos, diciendo cosas que simplemente no se dicen, incluyendo mencionar al difunto padre de su oponente. Pero al igual que McGregor, Colby fue brutalmente humillado, y esa derrota prácticamente marcó el final de su carrera. En UFC 296, Covington tuvo su tercera oportunidad por el oro de la UFC contra el campeón reinante Leon Edwards. Ya había sido humillado 2 veces en peleas por el título por Kamaru Usman, pero eso no le impidió ser tan arrogante y ruidoso como siempre antes de la pelea. Do you think Leon might be a tougher fight for you than Usman? No, it's a way easier fight than Usman. I mean, Usman, when he was in his absolute prime, this guy got lucky at a Hail Mary in the end of the fight to save him. So who's he beat besides that? 40-year-old Cerrone, 40-year-old fucking Nate Diaz, like Ricky Waters? Where's his resume so impressive? Durante toda la semana de la pelea, Colby afirmó que iba a dejarlo en ridículo con Edwards y finalmente llevarse el cinturón a casa. He's literally got the personality of a fucking slug. He makes Usman look like James fucking Brown. It knocked you out. That's all that matters. He didn't knock me out. He didn't fucking knock me out, dude. The ref had to fucking cheat. I beat his ass for 5 rounds straight. Si bien la charla basura de Covington fue típica al principio, se pasó de la raya al mencionar al difunto padre de Leon Edwards, quien tenía antecedentes de pandillas y fue trágicamente asesinado en 2004. Literally, you're so fucking stupid. On Saturday night, I'm gonna bring you to a place you never want to be. I'm gonna bring you to 7th layer hell. Okay. No, I'm bringing you to 7th layer hell. We'll say what's up to your dad while we're there. ¡Oh! En lugar de mostrar remordimiento por lo que dijo, Covington redobló la apuesta y se burló de Edwards por emocionarse. No fucking pussy. Look, he's got his ultimate feeling champion. He ain't no ultimate fighting champion. He's ultimate feeling champion. Una vez que comenzó la pelea, Colby no estuvo tan preciso como su charla basura, y Edwards se mantuvo un paso por delante todo el tiempo, usando su golpeo de élite para conectar golpes limpios mientras bloqueaba los intentos de derribo de Covington con facilidad. Tras 5 asaltos de control absoluto, Edwards se alzó con una victoria dominante y merecida por decisión unánime. Covington no se tomó nada bien la derrota. En lugar de aceptarla, culpó a los jueces.
alegando que la pelea fue puntuada injustamente debido a su abierto apoyo a Donald Trump. I thought I did enough in the third. You know, he didn't put any damage on me. He got a couple low kicks, but then I started checking him at the end. So, you know, I thought I had the win. I thought I did enough, but, you know, the judges have never favored me. They hate me because I support Trump, and, you know, everybody hates Trump in this building. So. Tras la derrota ante Leon Edwards, las cosas solo empeoraron para Colby Covington. Perdió otra pelea, esta vez contra Joaquín Buckley, y ahora se encuentra en una encrucijada importante en su carrera, con su futuro en la UFC más incierto que nunca. En cuanto a Buckley, estaba en su mejor momento tras vencer a Colby, y la UFC lo programó para enfrentarse a Kamaru Usman, a quien Buckley subestimó, solo para descubrir que este juego tiene sus límites y que aún se queda corto. Usman llegó a la pelea tras 3 derrotas consecutivas, y la última fue una dura batalla de 3 asaltos contra Khamzat Chimaev, a la que se presentó con 10 días de anticipación y perdió por decisión mayoritaria. Usman fue elogiado por muchos por su actuación, especialmente dadas las circunstancias, pero Buckley dijo que se debía más a que Khamzat estaba sobrevalorado que a que Usman aún conservaba esa chispa. It really just showed that, you know, in my personal opinion, Khamzat ain't really what, you know, we think. But regardless of that, though, you know, I feel like with me and Usman, I'm going to show them, you know, there's going to be a night-day difference with Khamzat's performance over Kamaru Usman and then my performance that I'm going to have. Buckley también bromeó diciendo que Usman ya ni siquiera tiene rodillas debido a todas sus lesiones y que eso le permitirá superarlo con un juego de pies nunca antes visto. A few weeks ago, you joked that Kamaru doesn't have any knees. Again, I'm just curious, how much does that factor into your game plan as you step into the octagon with him? Oh, with him not having no knees, just good footwork, good footwork. I see the guys that Kamaru Usman, he's training with, don't know, none of those guys move like me whatsoever, so he's not going to be prepared for what he sees when he step out into the octagon. Usman agradeció la confianza de Buckley, ya que sintió que hacía la pelea más emocionante. He's confident, and that's important, and I like that. So it adds a little more fire into, you know, no one wants to just go out there and fight a fish. It doesn't, you know, you don't get that excitement that we all want. So he's going to come, he's ultra confident, ultra aggressive, and I'm going to just be me. Cuando se cerró la puerta de la jaula, la confianza de Buckley no le ayudó mucho, ya que Usman se mantuvo firme, usó su lucha y controló la pelea durante 5 asaltos para obtener una victoria fácil por decisión. Tras la pelea, Buckley, profundamente humillado, admitió que este juego tiene sus límites y que aún le queda mucho por trabajar para llegar a la cima. I feel so humiliated, man, because of that loss. But at the same time, I gotta bow my head. Usman showed me who he was. Truthfully, bro, right? And I really just gotta understand that, you know, as many excuses that I can make about this fight and why it didn't go my way because of X, Y, Z, it don't matter. That night, it really showed its levels to this game. Si bien los buenos tipos como Usman suelen dejar que su pelea hable por sí sola, de vez en cuando también ganan la batalla verbal, y Dricus du Plessis lo hizo al poner a Israel Adesanya completamente nervioso, destrozando mentalmente al arrogante campeón antes de eliminarlo definitivamente de la contienda por el título. Cuando Adesanya se enfrentó a Dricus du Plessis en UFC 305, no se trataba solo del título, sino de algo personal. Izzy estaba furioso y quería darle una lección a DDP por sus comentarios anteriores, donde du Plessis cuestionó si Adesanya, Kamaru Usman y Francis Ngannou eran realmente campeones africanos, ya que ya no vivían ni entrenaban en África. Did those belts ever go to Africa? As far as I know, it came to America and New Zealand. I'm going to take a belt to Africa. Los preparativos para la pelea fueron súper intensos. Adesanya no dejaba de lanzar indirectas a du Plessis prácticamente a cada oportunidad, intentando sacarlo de quicio. If he wants to have to be perfect, if he feels that way, sure, but man, it's hard to do that against me. Adesanya, en realidad, estaba planeando una gira por África después de ganar el cinturón. On Tuesday, I'm going back to Nigeria. I think Friday I'm going to South Africa, and then the next week I'm going back to New Zealand. I am a child of the earth. Pero cuando DDP golpeó donde más dolía... Are you taking the servants with you? Have you going back? What the f*** are you even on about? My God. It's obviously a see and tell. We can see that. What do you mean? You're saying that I made it about shut the f*** up. You don't even know anything about my story. You have no idea who the f*** I am. I don't care about your story. Su comentario destrozó a Adesanya.
I do this for my family. I do this for the people I love, and I'll fight for you forever. I swear to God. Watch this. I'm a fucking human being. I am a man. I can cry and whoop your ass at the same time. I feel the love from the crowd. First time I fought here, 2-2-1. That was February 2018. That was me making my dream come true. Sunday, I'm gonna fucking kill your dreams, bitch. I wanna fucking kill your dreams. Adesanya parecía mentalmente desequilibrado y se notó al comenzar la pelea. Las cosas estuvieron bastante igualadas hasta el cuarto asalto, cuando Du Plessis conectó un potente derechazo que lo hizo tambalear. Continuó con un derribo y terminó la pelea con una estrangulación trasera. Tras el final, Adesanya mostró respeto y se mantuvo humilde ante la derrota. I already knew he was a fan of me. I knew he was a fan of me, but I guess now I'm a fan of his because we've been in there, we've done it. And when I'm in South Africa, I'll tap in with him. But I said, look, we can hang out, but just so you know, when we have to fight again, I'm going to kill you. He's like, I'm going to kill you too. Nunca es buena idea atacar a alguien que claramente está en otro nivel, pero luchadoras como Juliana Peña aún prueban suerte y terminan siendo brutalmente destrozadas por ello. En UFC 316, Juliana Peña defendió su título de peso gallo por primera vez contra Kayla Harrison, 2 veces medallista de oro olímpica y excampeona de la PFL. Pero a pesar del increíble currículum de Kayla, Peña se burló de ella, calificándola de luchadora de un solo uso. I just know that I am very dangerous everywhere. I have multiple avenues to win this fight. I can win off of my back, I can win off of the cage, and I can win off of my feet. And having multiple avenues and multiple paths to victory is what makes me more dangerous. Whereas she has only one shot to beat me, which is laying on top of me for 25 minutes. Peña incluso acusó a Harrison de un posible consumo de sustancias prohibidas. I don't care what she says about how much she's been tested and how clean she is. That's what Lance Armstrong said too, and you would have believed him every freaking time he said it. You would have been like, he's telling the truth, when really he wasn't. So it's just one of those things where, you know, people are smart. They know how to cheat the system, and this is a question that she needs to answer, not me. Incluso cuando se encontraron cara a cara, Peña mantuvo la misma energía. Are you gonna lay on top of me and cook the clock for 25 minutes? Because that is literally your only chance to victory. You're fighting a bunch of grandmas that are ready for the freaking wheelchair. First I was ducking Cyborg, now I was fighting grandmas. Which first is it? pro to five fights. Girls that have never ever fought again after they fought you. How are you going to be gonna lay on top of me for 25 minutes? Good luck. You're gonna knock me out? You're gonna knock me out? Good luck. I think we saw right there how you doing, Amanda. She wasn't able to knock me out. I've never seen you knock anybody out. You're gonna knock me out? Peña no logró meterse en la cabeza de Kayla por completo, pero definitivamente la impactó, ya que Kayla admitió que nunca antes había sentido tanta presión por parte de una oponente. I think hands down this is the most trash talk. I mean, I don't need, like, the talk itself is trashy. I don't know if it's good trash talk, but it's trashy. This is the most I've ever had to endure. Yeah. Puede que Peña haya ganado la batalla de la charla basura, pero la noche de la pelea, Kayla Harrison le dio la vuelta por completo. Tomó el control del octágono desde el principio, conectando derribos a su antojo y dominándola por completo, antes de liquidarla por sumisión en el segundo asalto. Peña quedó completamente destrozada tras la derrota. It's humiliating, it's embarrassing, and it sucks, but like I said, oh well, live to fight another day. Faltarle el respeto a los campeones casi siempre vuelve para morderte, especialmente a talentos en ascenso como Manon Fiorot, quien socavó a una leyenda como Valentina Shevchenko y a cambio recibió una lección que no olvidará pronto. De cara al UFC 315, Manon Fiorot se disponía a retar a Valentina Shevchenko por el título de peso mosca, pero no le impresionó su legendario currículum. A pesar de que Shevchenko contaba con 2 reinados de peso mosca y un récord de 7 defensas exitosas del título en ese momento, Fiorot lo desestimó como si no significara gran cosa. I think she's not the best woman in the world. She's not dominant as she had a few years ago because of perhaps the level of the division. And when I see her fight against Taila Santos, it's a split decision, and it's tight, and same thing for Grasso, and she lost one battle. So yeah, definitely the level of the flyweight division is higher than in the past. Fiorot también se sentía mejor que Shevchenko en varias áreas. I'm bigger and stronger than her, and if you take a look at UFC statistics, I throw more punch during the fight. It's fact, and I think I have a better cardio too. En cuanto a las actuaciones recientes de Valentina, Fiorot fue igual de despectiva al acusar a la ex reina del kickboxing de tirarse al suelo y rezar en lugar de luchar con todas sus fuerzas.
I'm not impressed by her performance. For me, it's just lay and pray, and she blocked the fight, and I don't see a lot of heat and stuff like that. Definitely, for me, it's not a good performance. A Shevchenko no le importó en absoluto la charla basura. What she's been saying, how much has that bothered you? Nothing. No, I kind of like, my experience in martial arts, it's so many years. I started when I was 5, and all these years before joining UFC, I already was 17-time world champion in Muay Thai, in MMA, in kickboxing. So imagine how many different characters I were able to meet, and how many words they could say or some, and if it everything would bother me, I never would achieve what I achieved. En la noche de la pelea, Shevchenko tuvo que superar algunos asaltos cerrados, pero claramente causó más daño. Marcó la pauta desde el principio al romperle la nariz a Fiorot con un golpe fuerte en el primer asalto y luego la derribó con un golpe limpio en el cuarto para mantenerse por delante en las tarjetas. Fiorot ofreció una pelea sólida, pero a lo largo de 5 asaltos, Valentina estuvo a otro nivel y al final, los 3 jueces dieron un resultado de 48-47 a favor de Shevchenko. Fiorot quedó devastada por la derrota, pero prometió seguir adelante para que lleguen días mejores. Si disfrutaste el video, suscríbete al canal y descubre 30 knockouts de la UFC que impactaron al mundo.